estamos aquí hoy para compartir este tema de qué hacer cuando mis emociones se desbordan, cuando siento que no puedo controlarme. Típicamente, Roque, hay 3 emociones que son las que pueden causar mayores dificultades o problemas, ¿verdad? Que son el miedo, la tristeza y la ira o el enojo. Frente al miedo, digamos que cuando se puede desbordar, podríamos hablar de trastornos de pánico. Frente a la tristeza, pudiésemos llegar a hablar de la depresión, por ejemplo, ¿no? Y frente a la ira, pues bueno, podemos hablar de la impulsividad o incluso de la violencia, ¿no? Que nos pasa cuando estamos tan enojados que nos salimos de sí y podemos ser violentos o agresivos con nosotros mismos, dañarnos o dañar a otros, ¿verdad? Seguramente que puede haber otras situaciones, pero con esas 3 tenemos bastante y suelen ser las que más se desregulan, ¿no? Sin duda. A ver, el concepto de desregulación emocional es un concepto que se ha puesto muy en boga dentro del mundo de la psicología. Los modernos, las tendencias actuales hablan mucho, trabajan mucho sobre la regulación emocional, como esa capacidad que uno tiene de poder entrar a su punto de equilibrio, ¿no? Pero también la regulación emocional ya está empezando a hablarse en términos relacionales, es decir, una pareja puede regular a otra persona. O sea, la regulación emocional no es solamente una tarea exclusivamente individual, quiero decir. De hecho, los niños aprenden a regular sus emociones con la ayuda de los adultos. Los adultos son los reguladores de dichas emociones. Si un niño se desborda, por ejemplo, con un berrinche, necesita un adulto que tramite un sistema de calma que posibilita a este niño encontrar algo de paz en medio de esa situación frustrante, angustiante que está presentando, puesto que tiene que salir o tiene que volverse a su casa después de estar jugando muy bien con los primitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, a regular aprendemos desde muy pequeños, pero necesitamos de los demás para regular al inicio de nuestra vida fundamentalmente. Ahora bien, quienes no han tenido generalmente esos adultos que propiciaron un sistema de calma, quienes han tenido la posibilidad de abrazar, de contener, de acompañar esas emociones, bueno, probablemente hay algo en mí que no está del todo bien y que voy a tener problemas en la vida adulta para regular justamente esas emociones. Podemos partir un poco de esa idea. Y probablemente puedo seguir necesitándolo. Claro. O sea, que si no lo tuve, lo voy a seguir necesitando. Claro, el tema es que puedo seguir haciendo berrinches a mis 40, por así decirlo, esperando que alguien venga a decirme, ya, tranquilízate, no te enojes tanto, o que alguien me abrace, o que alguien... Y entonces... ¿Cómo se ve un berrinche a los 40? No, ya no quiero. Ya no. Es un berrinche a los 40. Claro. No es pataleta tirarte en el piso y mover tus extremidades como lo puede hacer un niño, pero sí hay berrinches adultos. Sí, me voy y te dejo hablando sola. Sí, soy evitativo, cierro la puerta, agarro la movilidad y me salgo de la casa, te dejo de hablar por varios días, o empiezo, pues bueno, también a ser agresivo, de alguna manera también, y luego... O sea, lo peor de todo es que pueden haber algunas personas, insisto, que piensen que... A ver, yo no me he topado, no sé vos, no me he topado un violento que no justifique, aunque sea un poquito, su violencia. Con la bendita frase de toda acción tiene su reacción, ¿no? Lo que pasa es que también ella es la que me provoca, o él es el que me provoca. O el celotípico que dice, no, lo que pasa es que yo soy celoso, pero es por algo. Claro, ¿no? Ay, que le cuéntele, ese tipo de cosas, ¿no? No estoy loca yo. Claro, ¿no? Una vez le pillé, cuéntele unos mensajes, ¿no? Entonces, y aunque puede ser, o sea, tampoco decimos que no, puede ser, sin embargo... Hay algo muy interesante y muy importante. Debería ser como un principio cuando hablamos de regulación. Y es que de mi cuerpo respondo yo. Claro. ¿No es cierto? De mi cuerpo respondo yo. Lo que yo siento, lo que a mí me pasa, lo que yo pienso y lo que yo hago con mi cuerpo es responsabilidad mía.
No puedo eso endosárselo a otro. Ahora, obviamente, qué sé yo, en contextos diversos está el tema de la legítima defensa. O sea, si alguien me agrede, ok, puedo defenderme, por supuesto, digamos. No es que necesariamente tengo que permitir que hagan lo que quieran conmigo, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que sí es importante por lo menos reconocer que todos debemos saber y trabajar y tener herramientas para saber gestionar lo que nos pasa a cada uno. Hasta acá hemos dicho que las emociones muchas veces tienden en ciertas personas con mayor facilidad a desbordarse, es decir, a salirse de los límites, y a eso vamos a llamar desregulación emocional. Ahora bien, una persona suele desregularse para abajo o para arriba. Por ejemplo, desregularse para arriba significa una persona que tiende a emitir conductas de defensa impulsivas, violentas, agresivas, en el intento de evitar una situación dolorosa, a la cual después vamos a hablar de vulnerabilidad. Y desregularse para abajo es generalmente aquellas personas que tienden a sentir tristeza y no poder salir de ella con mucha facilidad, y van sintiéndose tristes y van abajo y van abajo y van abajo y van abajo y no pueden regular. Es como el volumen. Está muy bajo o está muy alto. Y cuando eso excede los límites de lo normal o de lo aceptable o de lo que me permita a mí funcionar en el día, estamos hablando de una persona con problemas de desregulación emocional, ¿no? Pero también hemos dicho que la desregulación emocional no es exclusiva de una persona en particular. No es que cuánta capacidad tengo yo de regularme solamente, sino también es necesario del entorno. Porque los seres humanos dependemos mucho del entorno, sobre todo del entorno más cercano afectivamente hablando. Es decir, yo no dependo quizás de la señora de la ventera del colegio de mi hijo emocionalmente, pero sí dependo mucho más de mi pareja que de esa señora. O sea, en muchos casos las personas se desregulan con su pareja, con sus papás, con sus hermanos. O sea, por eso está ahí. ¿Por qué ataco tanto a las personas que amo? ¿Por qué hiero tanto a las personas que quiero y las personas que están más cerca? Justamente por la misma razón. Es decir, nos afecta mucho más lo que esas personas nos hacen y nos dicen, y tiende a desregularnos más eso que aquello que nos puedan hacer, no sé, una persona random en la calle. Claro, ¿no? Tiene que ver con una palabra importante, que es la palabra apego, que la hemos dicho varias veces también, y que con las personas con las que yo desarrollo ese vínculo de confianza serán las personas a las que más intentaré apoyarme entre algunas situaciones, o a las que más les demandaré apoyo. Cuando algo no funciona en ese apoyo, claro, van a aparecer situaciones probablemente desreguladas. ¿Qué te parece que digamos, para que también las personas, capaz no sé si decirlo, entiendan mejor, qué hace una persona desregulada, ¿no? O sea, ¿cuándo podemos decir que alguien está desregulado? Se enojó, me enojé mucho, empecé a hiperventilar, se me aceleró el corazón, me puse rojo. Pues bueno, eso más o menos es lo normal de lo que es la ira, ¿no? Si a partir de ahí yo empecé a usar mi cuerpo, mis manos, por ejemplo, y empiezo a romper cosas, por decirte, ¿no? A la pared, primero, tiro mi celular, tiro unos recuerditos, agarro el vaso, lo rompo. O en otro caso se lo lanzo a alguien también, digamos, ¿no? Y agredo físicamente a otro. O también, cuando estoy en un nivel muy enojado, lo que dice mis palabras es absolutamente ridículo. O sea, es demasiado... Puedo amenazar. Claro, es demasiado agresivo, ¿no? Es demasiado doloroso de escuchar también. Yo puedo decir, o sea, mamás que pueden decir me arrepiento el día que naciste a sus hijos, por ejemplo, claro, ¿no? O sea, cosas realmente muy cosas que dirías, ¿no?, en un escenario de desregulación. Claro, ¿no? Cosas que harías. Hacerte daño, sacarte pelo, cortarte, en fin. O tender a hacer cosas como impulsivas, como por ejemplo, yo he visto peleas de parejas que amenazan con salirse del auto en camino. O sea, es como esa tendencia a hacer cosas de riesgo. También se ponen en riesgo
las personas que tienden a intentar regular. De hecho, es probable que muchas personas que intentan hacerse daño, suicidarse o lo que fuera... Pensamiento de suicidio también puede ser. Correcto. Es como fantasía. Es tan fuerte lo que sienten en ese momento, es tan ingobernable lo que les está pasando, que empiezan a pensar que a lo mejor y terminar con su vida podría ser la mejor forma de pasar ese dolor o ese proceso tan difícil emocionalmente que viven. Recién escuchaba a un esposo decirle a su esposa, ella no sabe, pero yo en el pasado cuando me enojaba y discutíamos un montón, yo me salía y andaba en mi vehículo a 140, 150 kilómetros por hora y me decía a mí mismo, y si me choco, me choco. Claro. Y con los hijos ahí, probablemente. No, en este caso más bien no, digamos, ¿no? En este caso no, se iba después de una discusión, se iba huyendo. Ok, solo. ¿no? Solo, correcto, ¿no? Entonces, pues claro, están ese nivel. Te ponen en riesgo y ponen en riesgo a los demás. Yo creo que eso es un criterio interesante, es un criterio muy bien, de muy saber, bien. ¿no? O realmente soy muy agresivo, digo yo ridículo, no sé si ridículo en el sentido de que es realmente muy fuera de lugar. Claro, muy desproporcional a lo que ocurrió. Esa es la palabra. Es algo absolutamente desproporcionado. No le puedo yo ir a decir a mis hijos, me voy a matar. Claro. Pero si son niños, por ejemplo. O me voy porque su madre no sé qué cuánto. Cosa que yo no diría. Si yo no vuelvo es culpa de ella. Claro, a sus hijos. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ahora, otra cosa interesante, Roque, pensando en esto de lo relacional, es, preguntarme en el transcurso de mi vida si esto ha sido un problema en otros escenarios o si hay una cosa absolutamente particular relacionada a un tipo de relación. Con mi madre. Con mi madre nos decimos de todo, con mi madre hemos estado a punto de jalarnos los pelos, con mi padre nos hemos agarrado a puñetes un par de veces, o sea, con mi esposa, con mi esposo, y luego ningún otro escenario más. Ni en el trabajo, ni cuando juego fútbol, ni cuando estoy con amigos, ni con mis padres, solamente con mi pareja. Ok, si esto te sucede única y exclusivamente con tu pareja, probablemente, claro, sí, insisto yo que no podemos quitar la responsabilidad de lo que yo digo y lo que yo hago porque sale de mi boca y de mi cuerpo. Correcto. Pero sí tendría que entender que si me pasa exclusivamente en un ámbito, en un solo ámbito, porque ese ámbito también está siendo parte de la situación que se desregula. La vulnerabilidad, y ese es un concepto importante de poder entender, la vulnerabilidad es aquella herida que se ha generado, tramitado en mí, producto de interacciones en el pasado y que me han generado muchísimo dolor. La vulnerabilidad termina siendo, en términos corporales, algo que hay que evitar a como dé lugar. Entonces, cuando el cuerpo siente que estás en una situación parecida a lo que en su momento, traumáticamente hablando, te sucedió, el cuerpo empieza a reaccionar como una especie de mecanismo de supervivencia que te lleva a no querer estar en esa situación. Es como una especie de sistema de alarma que hace sonar todo y que puede con todo, de tal manera que puedas huir de esa situación a como dé lugar. Cuando una persona tiene una vulnerabilidad, partamos de la idea de que todos podemos tener niveles de vulnerabilidades ante ciertas cosas y ante otras no tanto. Generalmente una cosa es lo que me molesta y otra cosa es lo que me pone vulnerable. Yo creo que toda persona que necesita conocerse mejor necesita conocer cuáles son sus propias vulnerabilidades. Es decir, yo no puedo es con la mentira. O sea, a mí me saca de mis casillas, o sea, eso me saca de mi eje, o el rechazo, o la crítica, o el abandono, cualquier situación que pueda ser catastrófica, motivo de desamor, de dolor, de sufrimiento y de malestar, y que en su momento haya ocurrido o haya visto a alguien muy cercano a mí ocurriéndole, por ejemplo, mamá, yo me puedo sentir vulnerable y mi cuerpo empieza a reaccionar intentando evitar esa situación. Lo que yo haga en estado de vulnerabilidad, por lo general, está desregulado. Porque el cuerpo necesita defenderme y no importa a quién pise, no importa sobre quién pase, no importa a qué precio, yo voy a evitar a como dé lugar eso en mi vida. Y por tanto, yo necesito saber qué cosas me ponen en ese estado, Ricky. Yo creo que es importante el concepto de vulnerabilidad como una manera de entenderme históricamente cuáles son las situaciones que yo por lo general evito. Y la evitación es fundamental para entender la desregulación emocional. ¿Qué pasó la última vez que realmente sentí un dolor en el pecho como no lo sentía hace años?
¿Cuál fue esa situación en la que cuando yo hablaba me temblaba la quijada y no podía salir las palabras de la cantidad de enojo que sentía? ¿Cuál fue esa situación que finalmente hizo que yo use mis manos para agredir a otro o para agredirme a mí mismo? Detrás de esos espacios y esos momentos, cuando uno va buscando, más aún si por ahí uno se sienta a conversarlo con un consejero, con un terapeuta y empezar a hacer un feedback, probablemente empieza a suceder que uno se da cuenta, ok, recién tenía la posibilidad de conversar con una persona en medio de esto, de darse cuenta que no podía lidiar con el hecho de no ser tomado en cuenta. Cuando sus familiares, cuando su esposa, cuando sus hijos, cuando sus colegas, cuando cualquier persona en cualquier ámbito lo saltaban, no lo tomaban en cuenta, no le pedían su opinión, esta era una persona que se desregulaba a veces para arriba, a veces para abajo. Cuando era una cuestión más de relaciones no tan fuertes, pues bueno, se llenaba de rabia, de enojo, decía que se creen, cómo puede ser, quién piensan pues que soy yo, ese tipo de cosas. Y cuando le sucedía por ahí con la esposa, los hijos o los hermanos, se tiraba al muere, se ponía a llorar, se encerraba en el baño porque no quería que nadie lo viese llorar, prendía la ducha y ponía a llorar, a sentirse solo, a sentirse que nadie lo quería, a sentirse, en fin, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos sucesos que quieres evitar, ¿no? Ya he dicho en algún otro programa que a mí me gusta pensar la vulnerabilidad como un moretón, como esa vez que alguien te golpeó o te golpeaste con algo y te dolió mucho y quedó una seña, un morete de ese, un hematoma de ese golpe, de esa situación, y que con los pasos de los días ya dejó de dolerte, ya ni te acordás, pero que todavía se ve. Pero si alguien te toca, te hace así con el dedo, en ese lugar saltás. Todavía hay algo que duele. Entonces es como tener hematomas en el corazón con algunas cosas. Yo puedo ir por mi vida tranquilo, puedo vivir feliz hasta el día que alguien presiona ese moretón, ese hematoma. Y entonces salta algo en mí, despierta algo, me desbordo, me desregulo o quiero evitarlo a como de lugar. Nadie va a entender tanto lo que te pasa si vos no sos capaz de entenderlo y de transmitirlo. Yo he visto conversaciones realmente muy útiles y que por primera vez muchas parejas, a pesar de los años que llevan juntas, empiezan a tener conversaciones entre sus propias vulnerabilidades. Mucho empieza a suceder cuando yo digo, claro, ahora me doy cuenta por qué haces esto. Claro, ahora me doy cuenta por qué en estas situaciones te pasa esto. Ayer mismo conversaba con una persona y decía, claro, con razón, cuando él se ponía así yo le decía esto y en lugar de mejorar empeoraba esa situación. Fíjate cómo es importante el tema de la relación y la vulnerabilidad y la regulación emocional, que hay personas que dicen, hablemos cuando se te pase. Es decir, anda, cálmate vos sola o solo y cuando se te pase venimos y hablamos. Esa no sería la expresión adecuada de lo que estamos hablando. La expresión adecuada en cuanto a lo que estamos hablando es, hablemos para que se te pase. No cuando se te pase. Porque yo soy parte de ese sistema de calma, como pareja que soy tuya, que te va a permitir lograr estar mejor. El problema es que muchas veces entendemos que es mejor huir, evitar, no interactuar para calmarse cada uno. Y generalmente pasa lo contrario, Ricky. La persona que aprendió a calmarse solo, aprendió a calmarse por su lado, por su cuenta, sin usar a su pareja, generalmente va a dejar a su pareja hablando sola. Pero su pareja te necesita en ese momento para calmarse. Entonces, ¿cuál es el problema? Él necesita huir para calmarse, ella necesita conectar para calmarse. Cuanto él más huye, ella más vulnerable se siente. Y cuanto ella más persigue al otro que está huyendo, él más vulnerable se siente porque no quiere sentirse insistido, presionado. Es complejo este asunto, pero creo que la gran luz es, número 1, entender cuál es tu vulnerabilidad. 2, entender tu comportamiento que se activa cuando estás en una situación de vulnerabilidad o cuando tu cuerpo cree que está en esa situación de riesgo de nuevo. 3, poder hablar esto con los más cercanos tuyos, que lo puedan entender
4, hacerte cargo de eso. Es decir, aquí hay algo que tengo que trabajar todavía. Porque esto puede herir, porque esto puede dañar, porque esto no solamente me afecta a mí en cuanto a que yo me desregulo, esto además puede confundir, dañar y tener una mala imagen, por ejemplo, delante de los que yo cuido, por ejemplo, a mis hijos. Esto puede herir a mis hijos no pueden entender todas estas cuestiones todavía. Lo van a ver y van a pensar que yo no los quiero, pero en realidad eso no es así. John Gottman es este terapeuta de pareja norteamericano que ha estudiado parejas por muchos años de manera científica y tiene todo un desarrollo sobre lo que hace bien a las parejas, qué hace que las parejas duren en el tiempo y sean felices. Y en este asunto del que vos hablas, él habla de un término que se llama intentos de reparación. Y los intentos de reparación son aquellas cosas justamente que hacen las parejas para, lejos de desbordarse y de no saber qué hacer, buscar más bien regularse y poder tener conversaciones positivas y saludables, ¿no? Entre ellas sí puede estar la pausa, o sea, cómo puede estar el humor, cómo puede estar la oración, cómo puede estar el abrazo y el contacto físico, pero también puede estar la pausa, ¿no? Claro, la pausa, de decir, no puedo ya más con esta conversación, eso que dijiste ya me hizo pensar a mí cosas demasiado fuertes, y entonces él dice, sí, se pueden separar con algunas condiciones, ¿no? Pueden dejar de hablar mínimamente por 30 minutos, que es lo que el cuerpo le toma regularse cuando está pensando en regularse o buscando regularse. Y máximo de 24 horas, un día. Yo no puedo pasar un día entero sin volver a hablar de aquello que estábamos discutiendo, porque claro, el tema, Roque, es que todo bien si no hablamos. O sea, el tema es cuando volvemos a hablar, cuando volvemos a interactuar. Entonces, tenemos que aprender en nuestras interacciones a ser eficaces a la hora de conversar. Si tenemos que hacer un tiempo fuera y decir no puedo más, por favor, ok, acordamos en qué momento vamos a volver a seguir hablando de esto. Listo, hoy por la noche vamos a volver a conversar. ¿A tal hora te parece? Ok, está bien. Entonces dejamos de hablar para volver a sentarnos por la noche y volver a conversar, a compartir la situación que estábamos viviendo, ¿no? ¿Y para qué? Para que aprendamos a entendernos, porque esto a veces también en las relaciones se torna simplemente como una práctica. Mientras más practicamos de aprender a entendernos cuando hablamos, mejor lo vamos a hacer cada vez, ¿no? Y algo que puede ayudar, hablando de recursos, quizás llegando al final de esta conversación, es hay gente que hace dos tipos de conducta: las conductas evitativas y las conductas que conectan. Cuando uno está en una situación de vulnerabilidad o con sus emociones desbordadas, por lo general uno tiende a evitar esa situación. Por ejemplo, hay gente que quiere calmar su mente, distraerse, no pensar en el tema, hacer de cuenta que eso no está pasando, y entonces se mete a cualquier actitud o conducta compensatoria. ¿Qué significa compensatoria? Yo me siento mal, compenso con algo que me genere otra emoción que termine tapando la emoción negativa. No son conductas que me ayuden a conectar con mis emociones, sino más bien todo lo contrario, me separan de mis emociones. Tomar alcohol, meterme en algún vicio, comprar compulsivamente, comer compulsivamente. Hablar, Roque, el otro día interesante, porque me he topado recientemente con un par de personas que hablan. De ellos no hablan. Claro. Pero están hablando todo el tiempo. Mas no llegan a hablar de lo que sienten, de lo que les duele, de lo que les pasa, de lo que quieren, de lo que sueñan. No hablan de ellos, pero hablan muchísimo. Uno tiene que pensar si lo que yo hago me está conectando con mis emociones o me está dividiendo. Pues si me está dividiendo, si me está separando, no estoy trabajándolo adecuadamente. Eso que a mí me pasa. Ahora, también hay otro conjunto de cosas que en lugar de distraerme, me conectan. Por ejemplo, la música, gente que se conectan, que les hace bien, pero que les hace bien conectándose con las emociones. Los animales, el contacto con los animales, hacer cosas que me gustan, salir a caminar. O sea, son cosas que quizás me regulan, me ayudan a hacer ejercicio, pero no tengo la finalidad de olvidarme de que se me pase esto, de no pensar en lo otro. Porque el problema de la vulnerabilidad es que el caldo de cultivo en el que ésta se basa y se termina trasladando a lo largo de la vida es la evitación.
O sea, la evitación es la madre que no permite que la vulnerabilidad termine de disolverse. Cuando somos capaces de afrontar en lugar de evitar, abrazar en lugar de separar, integrar esto a mi vida, aceptarlo, abrazarlo y en lugar de estar rechazándolo o haciéndome la vista gorda, yo logro hacer algo realmente distinto con eso. Porque son mis emociones, las abrazo, me conecto con ellas y entonces empiezo a entender que el camino no es la separación, la evitación, la distracción como comúnmente y por sentido común hacemos, sino más bien es la integración, la reparación, la aceptación como el mejor camino para tramitar todas estas cosas. Dentro de lo que decís, simplemente por acotar y ya para cerrar, el concepto de el aquí y el ahora es muy importante, ¿no? Sobre todo entendiendo, todos tenemos que tener botones de emergencia en la vida. Tenemos que tener esas cosas que uno aprieta cuando ya va a reventar, para no reventar. Válvulas de escape, ese botón de emergencia, ¿no? Llamar a eso, a esa situación que hace que finalmente yo no explote. Pero es más útil tener un montón de elementos que me permiten más bien conectarme con lo que yo sé que me hace bien. Precisamente para no estar en un nivel de estrés o de ansiedad tal que mi techo sea demasiado alto, ¿no? O más bien demasiado bajo. Cualquier cosa me saca de mí mismo, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, ir al gimnasio para olvidarme de mis problemas, que ir al gimnasio porque es el momento en el que yo siento que es mío, escucho mi música. Yo muchas veces me pongo a escuchar podcasts, me pongo a escuchar predicaciones que me gustan, de personas que me gustan, cómo hablan, y siento que es algo mío, mi tiempo, y lo disfruto. Momentos para disfrutar. Yo creo que a todos en la vida nos puede servir, y más aún a aquellos que viven evitando para no sentir, aprender a sentir también cosas que le hacen bien.